El primer trailer de Venom 2, Let There Be Carnage, ha sido liberado, y es momento de descubrir paso a paso qué ha dejado este nuevo avance. En sus primeros minutos, el avance muestra una escena de comedia, contextualizando al espectador sobre la relación que han desarrollado el simbionte y Eddie Brock. Sirve más que todo para abrir como tal el tráiler y, como dije, contextualizar acerca de esta relación que Venom y Eddie han desarrollado en este lapso de 1 año y medio que han ocurrido desde la primera película hasta ahora. O este fue el tiempo que reveló el director Andy Serkis, el cual es supuestamente dentro del que se desarrollan los acontecimientos de esta película. Lo más probable y lo que teorizo es que esta escena obviamente va a ser del inicio de la película, o más bien también podría ser del final, como una última escena cómica dentro de la película, pero me guío más por el hecho de que es de las primeras escenas. Después aparecen los logos de Sony Pictures y Marvel. La primera pues de Sony, que es la empresa que ha hecho esta película, y luego In Association with Marvel, que como les dije en la reacción, debería ser Marvel quien debe tener los derechos de estos personajes, aunque no me quejo porque Sony tampoco lo ha hecho mal que digamos, pero igual siento que estos personajes deben estar con Marvel. Luego vemos una escena que explica mejor lo que pasó en el final de la primera película, cuando Eddie se revela como Venom y salva a la señora Chen en su tienda. Es así que lo que puedo teorizar y lo más probable que haya ocurrido después de esto es que Eddie y Venom hayan formado una relación de protección con la señora Chen y que ella les brindara, yo creo que chocolate, como se revela casi que en el final del tráiler, y es por eso que ellos han decidido protegerla. Pero a su vez creo que esta es una de las pocas personas que sabe que él es Venom. Es cuando ya la trama de la película comienza a tomar más forma, pues comenzamos a ver varios planos de la cárcel, o si no estoy mal es Ravencroft, donde se encuentra Cletus Kasady. La duda surge a raíz de que en la primera película o en la escena postcréditos de Venom 1 lo que pasaba era que como tal Cletus estaba en una prisión y no en el instituto de Ravencroft. Es por eso que puedo teorizar que en la película se puede dar esa transición de Cletus pasando de la prisión al instituto de Ravencroft, o en realidad esta cárcel o esta prisión siempre fue el instituto de Ravencroft. Eso ya lo veremos más en la película. Aquí es donde tenemos el primer plano de Woody Harrelson como Cletus Kasady, algo un poco más diferente de lo que lo vimos en la escena postcréditos de Venom 1. Él parece estar en una mesa escribiendo o haciendo algo más o menos. Claro está que hay algo muy importante en su primera aparición en el tráiler, ya que él de por sí menciona a Eddie, y es que él es la única persona a la cual le habla Cletus. Por ende, la policía lo llama constantemente para que él le hable acerca de estos asesinatos para que ellos puedan realizar mejor la investigación. Es por eso que Eddie es una ficha clave dentro de la trama, no solo por el hecho de ser Venom y pelear con Carnage, sino también por esa investigación y trasfondo que se le quiere dar con Cletus. Aquí vemos otro diálogo que dice Cletus, el cual es porque tú y yo somos iguales. Eso a su vez puede surgir ya que de alguna forma Cletus sabe que él es Venom y posee un simbionte. A su vez eso puede generar que Cletus ya mantenga el simbionte Carnage dentro de sí mismo. Por ende hace ese diálogo de somos iguales. Pasando de unos cuantos planos en el tráiler, aquí podemos ver una escena en la cual vemos a Eddie trabajando, sobre todo en la investigación de Cletus. Más allá de eso, en esa pantalla de la computadora que Eddie posee, vemos Daily Bugle. Esto afirmando que él puede trabajar ahora en el Daily Bugle. Es por eso que podría formarse una relación con el universo cinematográfico, pero esto ya lo explicaré un poco después. Lo que les puedo decir por ahora acerca de esta relación que tiene Eddie con el Daily Bugle, lo más probable es que él pues cumpla su función de trabajar como reportero en este diario, tal como lo hemos visto en las diferentes películas, o bueno, en Spider-Man 3, en las series animadas y en los cómics. Es aquí cuando una revelación más importante del tráiler surge, ya que aquí
vemos efectivamente el Daily Bugle, quien tiene una investigación acerca de los asesinatos de Cletus Kasady. En esta podemos ver que el título de la investigación son las víctimas perdidas o ocultas de Cletus Kasady, que también será algo importante dentro de la trama de la película, ya que en sí la relación de Cletus, la policía y Eddie es que él ha escondido varios cuerpos los cuales la policía no ha podido encontrar y por ende la investigación está incompleta, pero pasando de eso vemos a este personaje que es un policía, pero no es cualquier policía. Según Andy Serkis, este personaje lleva apellido Mulligan, pero ustedes dirán ¿qué tiene que ver eso? Puede ser un policía cualquiera. Lo que pasa es que este policía podría ser Patrick Mulligan, un personaje muy reconocido dentro del mundo de los simbiontes, ya que él en sí porta otro simbionte que es más poderoso que Venom y Carnage, e incluso ha fungido como antihéroe y villano en los cómics de Marvel. Él es conocido como Toxin. Es por eso que en alguna parte de la película podríamos ver a Carnage dejando un pedazo de simbionte que se mezclará con el ADN de Patrick Mulligan para que este en el final de la película se convierta en Toxin. Y con la confirmación de que efectivamente este simbionte aparecería, la verdad es que no lo descarto y sería un villano o por lo menos un antihéroe más para este Spider-Verse de Sony. También este personaje a lo largo de la película va a estar siendo un tropiezo en el camino de Venom y Eddie por el hecho de que ellos son quienes escriben estas editoriales o estas notas en el periódico acerca de este caso, por lo cual a él no le gusta tanto y decide confrontarlos en varias partes de la película. Es lo que probablemente teorizo, pero más allá de esto, en esta escena en específico, si lo paras en el momento adecuado, podrás ver que en una página del periódico se ve una palabra que dice Avengers. Esto puede hacer referencia a los Vengadores, que en realidad pues son los Avengers. En sí, esto es una referencia a la conexión que esta película y el Spider-Verse de Sony formará con el universo cinematográfico, ya que como vimos en el tráiler de Morbius, al final de este apareció Adrian Toomes, a quien vimos como el buitre en la primera película de Spider-Man en el UCM, y es por eso que esta referencia tiene mucha más importancia de lo que pensamos, pues por esta película puede ya conectarlo de por sí con el universo cinematográfico, además de que la historia podría girar en torno al cómic de Maximum Carnage, donde Spider-Man y Venom se unen para acabar con Carnage. Es por eso que a pesar de que Andy Serkis ha dicho que el personaje no aparecerá ni que tampoco los personajes de esta película tienen idea de la existencia de Spider-Man, el Peter Parker de Tom Holland podría hacer una aparición especial en esta película o por lo menos al final, donde él se revele ya tanto como el Spider-Man del UCM como el Spider-Man del Spider-Verse de Sony, y ya formando esa relación entre los dos universos. En el siguiente fotograma volvemos a ver al personaje de Annie, interpretado por Michelle Williams. Esta pues básicamente será el interés amoroso tal y como lo vimos en la primera película. No será de mayor relevancia, diría yo. Es cuando comenzamos a ver por primera vez al Instituto de Ravencroft, en donde se encuentra Cletus Kasady y otro personaje que será importante para la historia de la película y como tal para la ayuda de Kasady. Este instituto, para contextualizarlos un poco mejor, es el que vimos en el cual aprisionaron a Electro en The Amazing Spider-Man 2 y en el cual también se encuentra Harry Osborn al final de esta película. En este fotograma básicamente lo que podemos ver es algunos experimentos en humanos o por lo menos en los enfermos mentales que este instituto desarrolla en sus pacientes, y aquí podemos ver por primera vez a Shriek. Este personaje es una mutante dentro de los cómics de Marvel que su poder es un grito supersónico, del cual incluso pudimos ver en el tráiler. Esta se unió a Carnage en la historia de Maximum Carnage y por ende lo más probable es que ella se revele como la segunda villana de esta película, ayudando a Carnage y que en la batalla final ella muera, dejando la batalla a muerte entre los dos simbiontes. Es aquí cuando comenzamos a ver varios fotogramas entre Venom, Cletus y un helicóptero que sobrevuela la ciudad. Aquí lo que puedo especular es el por qué Venom tiene a un helicóptero persiguiéndolo, y es que con la muy posible masacre que va a hacer Cletus, lo más probable es que se inculpe a Venom y por ende se descarte la existencia de dos simbiontes en la misma ciudad y por ende el único sospechoso sea Venom. Aquí Cletus revela un diálogo el cual es: bienvenido de nuevo Eddie Brock, ha pasado mucho tiempo.
te hemos echado mucho de menos. Esto lo que puede indicar es que Cletus ya está en perfecta conciencia de que el simbionte Carnage se encuentra dentro de él y por tanto tiene una conciencia propia. Esto se debe a la escena que estamos a punto de ver, donde Cletus ha sido condenado a muerte y por ende en una ejecución pública frente a las familias de las víctimas que ha asesinado va a ser ejecutado por un veneno. A su vez, aquí se puede formular dos teorías. La primera, con la escena postcréditos de Venom 1, de alguna forma una parte del simbionte de Venom se cayó, dejando que ésta llegara hasta la celda de Cletus y fusionándose con su sangre creando a Carnage, aún no manifestándose por el hecho de que necesitaba entrar a su torrente sanguíneo y por ende fusionarse ya como tal con su huésped. Es por eso que todo este tiempo ha recargado energías para ya salir del cuerpo de Cletus y por tanto manifestarse con el asesino, así como lo hace Eddie y Venom. La segunda teoría que se me ocurre es la misma, que una parte del simbionte de Venom salió y se unió con la sangre de Cletus, pero tal cual Cletus no conocía la existencia de ese simbionte en su sangre y que durante esta ejecución pública lo más probable es que el simbionte ejerza como ese agente protector que rechace el veneno que entra al cuerpo de Cletus, transformándolo en esta escena como vemos en Carnage. Es aquí cuando el simbionte se revela como tal y crea todo este caos dentro del instituto de Ravencroft, a su vez liberando al personaje de S.H.I.E.L.D., que no lo había mencionado pero es interpretada por Naomie Harris. Continuando, aquí como dije la puede liberar. Es por eso que se une a él sabiendo que él es Cletus y formando un caos en toda la ciudad hasta que Venom llegue a detenerlo. Algo que también se me olvidó mencionar es que la aparición de Shriek podría ligarse también a que tanto Cletus como ella han desarrollado una relación afectiva por los traumas que han vivido en su infancia, ya que el director Andy Serkis también ha revelado que esto será algo fundamental en la historia de Venom, o bueno, de Eddie Brock, de Cletus y de Shriek, sus traumas como tal en la infancia, y por ende cada uno es huérfano y cada uno ha tomado su camino. El caso de Eddie es que él tomó una vida normal a pesar de ser huérfano, Cletus que ha decidido ser un asesino en serie y Shriek una enferma mental. Aquí volvemos a ver a Patrick Mulligan. Aquí vemos que Venom trata de comérselo, pues por la relación tan conflictiva que van a mantener estos tres personajes, por el hecho de que Mulligan pues no le guste lo que hace Eddie en el Clarín. Aquí vemos una imagen en la cual se da un teaser acerca de esos poderes que mantendrá S.H.I.E.L.D. en la película y comenzamos a ver poco a poco los poderes y las habilidades que tiene el simbionte mezcladas con las de Cletus y a su vez la transformación y manifestación del simbionte una vez que sale a la luz. Es aquí cuando las gigantescas manos de Carnage aparecen una tras otra y el villano por fin se revela. Si me lo preguntan, es un gran aspecto, pues mezcla mucho de cómic pero con su toque de película, que le queda muy bien. Aquí aparece el logo oficial que ya se había revelado el año pasado junto con el título oficial. En este caso, el título se revela al español latino y también al español castellano. El título para Latinoamérica será Carnage Liberado, que en lo personal me parece muy bien, ya que tal cual la traducción literal del título de Let There Be Carnage no me gustaría, pues sería que haya carnicería. Esto de Carnage Liberado, la verdad es un gran título como tal para no tener esa traducción literal y para dar un pequeño teaser de cómo Carnage se robará la película. Por su parte, en español castellano, la película será Habrá Matanza. Esto se puede tomar de dos maneras. La primera es que, como indica el título, habrá matanza. Algo así como habrá masacre, habrá muerte, algo así. La segunda es tomándolo con el nombre del personaje, ya que en España y algunas partes de Latinoamérica, Carnage también es llamado como Matanza. Por ende, podría decirse que si lo transformáramos más o menos al español latino, también sería Habrá Carnage o Habrá Matanza. En la última escena vemos un complemento de la escena de la cual comenzó el tráiler, o por lo menos una de las escenas en la cual comenzó el tráiler, donde se ve ese trato que han formado Venom, Eddie y la señora Chen. Pero más allá de eso, la última escena como tal es ver un aspecto mucho más formidable del villano Carnage, y por ende, cómo este se verá en la película. Claro está que aún este no es el aspecto oficial, pues varias partes de la película aún están en edición.
por ende el aspecto del personaje podría cambiar. Pero más allá de esto, vemos una especie de vitral de iglesia que vemos en el fondo. Es allí donde pienso que esta es la batalla final, en la iglesia en la cual Cletus ha enterrado los cuerpos que no ha encontrado la policía, esas víctimas las cuales ha asesinado pero que no han encontrado. Por ende, la batalla a muerte se libraría ahí. Podríamos tomarlo con una especie de metáfora, que Venom y Eddie serían las primeras dos víctimas a partir de la carnicería que Cletus y Carnage harían después de que ellos estén muertos, y tomándolo también como un signo de inicio también, pues podríamos decirlo que sus cuerpos los enterrarían en esa misma iglesia, de las cuales nadie tiene idea que se encontraban los demás cuerpos. Por ende jamás nadie los encontraría y Carnage liberaría esa matanza que tiene preparada. Son varias cosas las cuales desglosar de este primer tráiler, y varias cosas también que teorizar. También hay una teoría muy importante, como dije, de la conexión del universo cinematográfico con este Spider-Verse de Sony, pero esto ya podría abordarlo en otro video. Así que nada, dejo el video por acá. No se te olvide, si te ha gustado, dejarle un like, y si no le estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.